Todos somos responsables de nuestros actos, sean por influencia de otros o no. Somos nosotros quienes responderemos ante el Altísimo. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos de la responsabilidad. Responsabilidad significa deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Cargo o obligación moral que resulta para alguien. Responsable es un dicho a una persona que pone cuidado, atención en lo que hace o decide. Responsable, obligado a responder de algo o por alguien. La responsabilidad es una cualidad que tiene un individuo que cumple sus obligaciones o promesas y asume las consecuencias de sus actos cuando los realiza de manera consciente e intencionada. Es una virtud que suele ser considerada como uno de los principios humanos más significativos y que puede encontrarse prácticamente en cualquier ámbito, como el familiar, el político y el jurídico. También se emplea el término responsabilidad para hacer referencia a aquellas situaciones en las que uno o varios individuos deben responder o hacerse cargo de una situación, de algo o de alguien. Este valor, además, supone el compromiso de cumplir acuerdos, pactos y obligaciones. Una persona responsable es aquella que lleva a cabo aquello que prometió y es fiel a sus obligaciones. En Eclesiastés 5, del 4 al 5 dice: Cuando hagas a Dios un voto, no tardes en cumplirlo, porque Él no se agrada de los insensatos. Pero tú, el voto que hiciste, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Aunque suele ser un rasgo de la personalidad, la responsabilidad puede trabajarse y ser incorporada como un hábito. El libro de Isaías dice: apártense del mal y aprendan a hacer el bien. Esta, a su vez, está ligada a otros valores y cualidades como la honestidad, la justicia, el compromiso y la libertad. Veamos unos ejemplos de responsabilidad. Sencillos: ser puntuales en la escuela y el trabajo, realizar aquello que se prometió, siempre hablar con sinceridad, hacernos cargo cuando cometemos errores, respetar las leyes, etc. Hay diversos tipos de responsabilidades. Entre ellas está la responsabilidad social, ambiental, moral, laboral y afectiva, además de la civil, penal, solidaria y fiscal. Hablemos un poco de ellas, aunque no de todas. Responsabilidad moral es el compromiso de un individuo a responder frente a los actos personales y asumir los castigos, penas o reconocimiento que traigan. La responsabilidad afectiva. Esta consiste en entender que las acciones y las palabras repercuten en las personas con las que se establece un vínculo afectivo. En esta entran una cantidad de situaciones innumerables,
ya que con la boca fuera de control, la gente ofende a por mayor, a los seres que debería amar y proteger. Muchos de ellos están tan heridos por las palabras de una madre, de un padre, que incluso maldicen a sus hijos. No saben que las palabras tienen demasiado poder en lo espiritual. Y estas maldiciones pueden abarcar generaciones. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, ya que tendremos que dar cuenta por ello, o sea, que somos culpables y responsables por cada palabra que salió por nuestra boca. Calumnia, palabras duras, groseras, hirientes, insultos, sarcasmo, etc. Muchos más. Cuando se juzga, murmura, critica, se chismea, en pocas palabras, cualquier palabra o discurso, sea verdadero o falso. En Proverbios 4 del 24 al 27 dice: aparta de tu boca las palabras perversas, aleja de tus labios las palabras inicuas. Dirige la mirada hacia adelante, fíjate en lo que tenéis delante de tus ojos. Los pecados verbales pueden destruir una familia, una congregación. Cosas como el chisme, la calumnia, la difamación, el juicio y la jactancia son maliciosas, venales y destructivas. Jesucristo en Mateo 15 del 17 al 19 nos enseña: ¿no comprenden que lo que entra a la boca va al estómago y de allí es evacuado y desechado? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Porque los malos pensamientos, el adulterio, el homicidio, la fornicación, el robo, el falso testimonio y la blasfemia provienen del corazón. Es una realidad que lo que la gente dice proviene de su sentir y forma de pensar. En Proverbios 18 del 20 al 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hablemos de la responsabilidad civil. Esta es la que tiene un individuo de compensar a otra persona por un daño causado de manera accidental o intencional. Responsabilidad penal. Responsabilidad penal es aquella que debe asumir un individuo o un organismo frente a acciones penadas por la ley. Es lo que determina que alguien sea culpable de ocasionar un daño por algo que ha hecho o que ha dejado de hacer. Responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal es aquella que estableció una persona o un organismo. Debe compensar al Estado por haber cometido una falta voluntaria o involuntaria en relación con el pago de uno o varios impuestos. Nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro mayor ejemplo, nos mostró cómo ser responsables en todos los aspectos de la vida. En Mateo 17 del 24 al 27 dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro, los que recaudaban impuestos, de 2 dracmas, diciéndole: ¿no paga su maestro los 2 dracmas? Él les contestó: sí. Pero al entrar Pedro a la casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué opina Simón de quienes reciben tributos y recaudan impuestos? ¿Los reyes de la tierra, de sus súbditos o de los extranjeros? Simón le contestó: de los extranjeros. Jesús le dijo: por tanto, los súbditos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos,
ve al mar, arroja el anzuelo, y al primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dalo por mí y por ti. En Mateo 22, del 15 al 22, dice: Retirándose pues, los fariseos tomaron consejo entre sí sobre cómo sorprenderlo en alguna palabra. Y enviaron a él a sus discípulos junto con los herodianos, diciéndole: Maestro, sabemos que eres veraz e instruyes conforme a la verdad acerca del camino de Dios, sin procurar el favor de nadie, porque no te basas en la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, dijo: Hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Muéstrenme la moneda que es usada para pagar el impuesto. Y ellos le entregaron un denario. Luego les preguntó Jesús: ¿de quién es esta efigie y la inscripción? Y ellos respondieron: del César. Entonces él les dijo: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando escucharon esto, se quedaron sorprendidos. Dejándolo, se marcharon. Es una realidad que la responsabilidad abarca todas las áreas de nuestra vida. No solamente podemos enfocarnos en ciertas responsabilidades, sino en todas. Jesús cuidó todos los aspectos de su vida. Él vivía lo que enseñaba y su vida era un libro abierto, porque sabía que todos nosotros voltearíamos hacia Él para poder seguir sus pisadas. Todas las generaciones que han vivido después de que Él viniera a este mundo, hemos volteado a buscar el mejor ejemplo de vida, que es precisamente la de Jesús. ¿Dónde se aloja este sentido de la responsabilidad? Este es un valor que se encuentra en nuestra conciencia. Una persona que estudia sobre la ética, sobre la base moral, y puesto en práctica se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo enfrentarlas de la manera más positiva e integral para ayudar en un futuro. Miren, en mi trabajo, cuando falta un compañero o compañera, agarran al primero que anda por ahí despistado y lo ponen a suplir la vacante. No lo instruyen, no le dicen cómo realizar el trabajo, y los pobres les va como en feria y hacen el trabajo mal, etc. En Génesis 1:29 dice: Luego dijo Dios: He aquí, les he dado toda hierba que produce semilla para ser sembrada sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol frutal, árbol cuya semilla se siembra, le servirá de alimento. Al leer estos versículos nos damos cuenta que lucía como un hermoso jardín aquel lugar, pero en realidad era un huerto. Y Adán fue el primer agricultor. Dice en el capítulo 2:5, y tampoco había hombre que labrara la tierra. Así que Dios le dio la responsabilidad de labrar y proteger el huerto de Edén. Pero el Señor le enseñó los tipos de plantas, estaciones, además de las diversas semillas y frutos, y cómo hacer su trabajo. Él no lo puso. Aquí te dejo y a ver cómo le haces. Dios es tan responsable que le dio las herramientas para hacer su trabajo. Y leemos con detenimiento: Dios le dio mucho trabajo y responsabilidad al hombre desde el principio de la creación. Dios capacitó a Adán y también confió en que sería responsable. No por algo está el dicho que la ociosidad es la madre de todos los males.
Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la responsabilidad espiritual? Esta es la capacidad de hacernos responsables de nuestras propias creencias, decisiones y acciones en relación con nuestra vida espiritual. Esta habilidad nos permite ser conscientes de las consecuencias que nuestras elecciones pueden tener en nosotros mismos y en nuestro entorno espiritual. Ser responsables en nuestra vida espiritual significa tomar el control de nuestro camino espiritual, aceptando las consecuencias de nuestras elecciones y comprometiéndonos a ser conscientes en nuestras prácticas para avanzar en el camino de Dios. Esto requerirá compromiso y responsabilidad. Debemos comprometernos con el camino espiritual que hemos elegido y estar dispuestos a hacer lo necesario por crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya que el problema no es empezar, sino muchas veces las diversas razones duras de la vida que hará que suelten y lo abandonen, haciendo a un lado su fe. Es por eso que la Biblia dice que en los últimos días muchos apostatarán de la fe. Apostatar significa cuando una persona o grupo se apartan de los principios del Evangelio, abandonan su iglesia, su religión y niegan su fe. Cuando hablamos de la responsabilidad, sabemos que en realidad ella no trabaja sola. Siempre va acompañada de otras virtudes como la honestidad. Ser honesto consigo mismo y con los demás, aceptando tus errores y aprendiendo de ellos. Miren, en mi trabajo hay un señor y siempre llegaba súper contento y con estas palabras en su boca: estoy bendecido y en victoria. Con gran algarabía lo decía. Y les decía a otros que dijeran: cuando te pregunten cómo estás, tienes que contestar así. Y así sucedió por mucho tiempo. Así que hace un par de meses me encontraba poniéndome mi equipo de trabajo cuando llegó y volteé a mirarlo y su cara estaba roja y llena de lágrimas. No quería importunarlo, pero me dijo: Mari, ayúdame, ora por mí. Le dije: claro que sí. Le di mi teléfono y le dije: háblame con confianza, mi esposo y yo te escucharemos para ver en qué podemos ayudarte. Así que en realidad él no llamó. Así que mi esposo y yo nos propusimos marcarle. Sí nos contestó y empezó con una conversación. Esta persona ya no sabía qué hacer con su vida. Él reconocía que era un hipócrita y que aparentaba lo que no era y no sentía. Y cuando llegaba el viernes se iba y se drogaba viernes, sábado y domingo. Y el lunes ni siquiera sabía cómo llegaba a trabajar. Nosotros sabíamos que se había llenado de muchos espíritus malos, incluso el de suicidio. Así que hemos estado orando por él. Algo que como seres humanos debemos entender, que todos somos responsables de nuestras decisiones. Nosotros tenemos la disposición para ayudar a cualquiera, pero las personas individualmente tienen que comprender que Dios hace su parte y la otra parte le corresponde a las personas. Es una realidad que muchos quieren que Dios les resuelva la vida, pero no es así. Pero el hecho de ser honestos es un gran paso. Entiendan, la libertad es para los que quieren ser verdaderamente libres. No es para todos, porque Dios no obligará a nadie. Además, la responsabilidad va acompañada de la integridad.
Eso significa vivir y actuar en armonía con tus creencias. La palabra de Dios es una herramienta tan poderosa y nos enseña prácticamente de todo. Nos enseña a vivir el modelo de Cristo, nos lleva a encontrar el propósito en nuestra vida, nos ayuda en nuestro desarrollo personal y espiritual. Es un pilar y fundamento. Es donde podemos construir nuestro carácter, emociones, sentimientos, donde podemos tomar acciones seguras. Todo debe estar verdaderamente alineado bajo la voluntad de Dios. Esto debe ser algo muy real en nuestra vida, ya que esa falta de integridad ha llevado a las personas a vivir vidas de apariencia delante de los hombres. Por supuesto, porque a Dios no lo engañamos, al contrario, más acciones de las cuales debemos arrepentirnos se van acumulando. Debemos ser responsables y aprender a cultivar en la tierra de nuestro corazón. La Biblia dice: dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Muchos quieren vivir una vida buena, bendecida, en victoria, en armonía y en plena libertad, pero no lo logran, porque en el campo de su corazón aún tienen mucha hierba mala y dañina, que tiene que ser arrancada de raíz, ya que la vida en Cristo implica renuncia al pecado, y mucha gente aún lo apapacha y le tiene la puerta abierta. Tú ponle el nombre a tu pecado. Debemos permitir que Dios sea quien reine en nuestros corazones, ya que Él nos va a dar la fuerza, el valor, el discernimiento para rechazar lo malo. Y Él, a su vez, a través de su Santo Espíritu, permitirá que en nuestro campo germinen virtudes, frutos que solo Él puede dar, como es el amor incondicional, ese que trasciende todos los límites, ese que nos ayuda a aceptar a las personas tal y como son, sin juzgar, sin buscar recompensas. La compasión, esa capacidad de comprender el dolor de los demás, que a la vez nos lleva a actuar y aliviar el dolor de aquellos que lo necesitan. La generosidad, que es el acto de dar desinteresadamente sin esperar a cambio. La humildad, necesaria para poder reconocer nuestras limitaciones y virtudes sin arrogancia y orgullo. La justicia, que es el valor que busca el equilibrio y la equidad en las relaciones humanas. Esto implica tratar a las personas de una manera justa, sin discriminación y favoritismo. La paz interior, que es un estado de armonía y tranquilidad que se logra a través de la aceptación de uno mismo. El poder tener una serenidad mental y la conexión con lo más profundo de nuestro ser. En realidad es una paz que solo Dios puede darnos. La sabiduría es el conocimiento profundo y la comprensión de la vida, de uno mismo. Implica utilizar experiencia y discernimiento para tomar decisiones acertadas y actuar de una manera sabia y virtuosa. La solidaridad es el compromiso de apoyar y ayudar a quienes lo necesitan. La gratitud es el sentimiento de aprecio y reconocimiento por las cosas buenas que recibimos. El respeto es reconocer y valorar la dignidad y los derechos de los demás. Nuestra fe, que debemos hacerla que crezca. Estas son las semillitas que deberíamos estar plantando en el huerto de nuestro corazón. Valores, virtudes, permitiendo que se desarrollen, que crezcan, que nos lleven a la madurez.
los frutos del Espíritu Santo, que es un regalo tan apreciado de parte de Dios para nosotros. Pero tú pregúntate a ti mismo, ¿qué hay en tu corazón? Ya que tú eres responsable de lo que permites que crezca en ese huerto. La Biblia dice que nadie podrá excusarse delante de Dios. Ahora, esto que estoy hablando es de lo que has hecho individualmente tú mismo con tu persona, tú mismo. Miren, en 1 Corintios capítulo 5 les recomiendo que lo lean todo. Recuerden que lo que ocurría en la iglesia de Corintio, que personas que se llamaban hermanos o cristianos, o vamos a ponerle religiosos, creyentes, pero eran personas que bajo este título vivían vidas dobles, que teniendo el título de creyentes seguían en la fornicación, en la estafa, en la calumnia, en la borrachera, en el robo. Pablo no hablaba de personas inconversas, sino de personas que asistían a las iglesias o a las casas de oración, pero vivían vidas de apariencia. Por eso la Biblia nos muestra y nos dice: el que robaba, no robe más. Y tú debes preguntarte a ti mismo, ¿cuál es tú o tus pecados? Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no los hagas más. No juegues con la salvación de tu alma, arrepiéntete. Ahora ya no hay más tiempo. Si el rapto de la iglesia ocurriera hoy, ¿te irías con Dios? Si la muerte te sorprendiera hoy con sus múltiples caras, en un accidente o simplemente tropezaras y murieras, o te fueras a dormir y no despertaras más, ¿a dónde iría tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Revisa tu vida y acciones minuciosamente. Pídele al Espíritu Santo que traiga a tu memoria pecado no confesado. Cuando digo minuciosamente, es minuciosamente. ¿Qué pecados has cometido con tus manos? ¿Masturbación? En el cielo solo entrarán los de manos limpias. ¿A qué le prestas tus ojos? ¿Has mirado a alguna mujer y la has codiciado? ¿Ves pornografía? Son preguntas que tienes que hacerte a ti mismo y contestarte. Es tan grave el pecado que la misma Biblia nos enseña que es mejor sacarte un ojo y entrar en el cielo con solo un ojo que con los dos y perderte. Esto no lo tomes a lo literal, pero entiende que la misericordia de Dios es mostrada mientras estamos vivos. Y es una realidad que la muerte está recorriendo la tierra con diversas caras. ¿A qué prestas tus oídos, tu lengua? ¿Qué traes guardado en tu corazón, en tus sentimientos, en tus emociones, en tus actitudes, en tus motivaciones, en las intenciones, en tu cuerpo? ¿A qué le has prestado tu cuerpo, tu alma, tu espíritu? Todo tiene que ser minuciosamente examinado. La Biblia dice: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿cómo podremos hacer algo por los demás si no empiezas por ti mismo? No le puedes brindar a nadie lo que tú no tienes.
La salvación es personal. Cada uno da de lo que recibe y habla de la manera en que Dios ha trabajado en él. Es una realidad que nuestras ropas necesitan estar limpias, sin manchas y arrugas. Y eso no es responsabilidad de otros, es responsabilidad nuestra. Esta vez no podremos hacer como dijo Adán: la mujer que me diste comió del fruto y me dio. No, este juicio será personal. Y debes de estar muy consciente de esto. Es tu responsabilidad. Por eso la palabra dice que debemos cuidar la salvación con temor y con temblor. Miren, en el mundo espiritual, cuando una persona nace un ángel y nace un demonio. Y estos dos están encargados, conforme va creciendo el niño, ellos también van creciendo. Y ellos están encargados de grabar y anotar todo lo que hacemos, pensamos y sentimos. Y en aquel juicio, ellos estarán para mostrar nuestras vidas y mostrar si somos inocentes o culpables. Sé responsable y arregla tu vida espiritual ahora, porque si la muerte te sorprende, será tarde. En Hebreos 9:27 dice: entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En 1 Corintios 5:10, porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado de acuerdo a lo que hizo estando en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Hemos cometido tantos errores y hoy estamos en un mundo que está de cabeza, sin principios morales y mucho menos espirituales. Dios no nos dejó sin guía ni instrucción. Nos dejó su palabra viva y eficaz. Pero nosotros hemos endurecido el corazón para recibir su consejo y dirección. Es una realidad que Dios no quería robots. Por eso nos dio una voluntad propia para tomar libres decisiones. El problema es que casi todas las decisiones tomadas las hemos tomado sin pensar, sin tener la madurez y sensatez necesaria. Si ustedes observan, son los preadolescentes y adolescentes los que están tomando decisiones y quieren comerse el mundo a puños. Sin embargo, el cerebro frontal no termina de desarrollarse hasta los 18 años. Ahí es cuando empieza su edad adulta, porque ya pueden tomar decisiones y se vuelven o se consideran personas responsables, conscientes de lo que hacen. Pero nuestro enemigo es muy astuto y malvado y se encarga de destruir la vida de nuestros niños y preadolescentes cuando sus vidas están en pleno desarrollo y que no saben las terribles consecuencias de sus acciones. Por eso hay tantos preadolescentes extraviados en drogas, en gangas, en narcomenudeo, teniendo relaciones siendo casi niños. Incluso han asesinado personas y hoy ya están condenados como adultos. Son muchas las situaciones que vemos, como lo que antes decíamos, los niños son el futuro, pero es una realidad que ya no hay futuro para ellos, porque se convirtieron en jóvenes rebeldes y desobedientes.
Entonces yo me pregunto, ¿a quién estarán echando la culpa estos padres? Dios dejó sus mandamientos escritos en su palabra y la orden a los padres de instruir a sus hijos en el conocimiento de Dios. En Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Enséñalas a tus hijos y habla de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como señal y serán una insignia en tu frente. Escríbelas en los postes de las puertas de tu casa y en tus puertas. Yo recomiendo que lean todo el capítulo 6. Sino que guarden los mandamientos de Yahweh, su Dios, sus testimonios y sus leyes que Él te ha ordenado. Haz lo que es bueno y recto delante de Yahweh tu Dios, para que te vaya bien. En Proverbios 19:18 dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En Salmo 127 del 3 al 4 dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Desde el momento en que Dios nos dio la bendición de la paternidad, nos entregó una gran responsabilidad. Y estamos hablando de un solo tema que implica muchas facetas en muchas áreas de nuestra vida. Muchos ni siquiera arreglan sus propias situaciones personales. No perdonan. Sus corazones están tan llenos de hierba mala, rencores, envidias, malos deseos que los dominan y los lleva a practicar pecados ocultos. En el transcurso en el cual realizaba este mensaje, Dios me trajo un sueño. En él miraba a un hombre que tenía un pequeño bloque de campo o una pequeña área de terreno, la cual tenía hierba verde, pero entre ella miraba alguna de aquella hierba seca, además de hojas esparcidas, o sea, hojarasca. Así que aquel hombre rastrillaba entre aquella hierba tratando de quitar lo seco, lo que no servía. Pero conforme rastrillaba, el rastrillo se atoraba y se enredaba entre la hierba. Parecía que aquella hierba era como de plástico, porque entre más metía el rastrillo, era más imposible rastrillar. El significado de esta escena que miraba en aquel sueño es que Dios no se llevará a las personas que tienen un corazón duro. Estos son corazones en los cuales Dios no puede trabajar. En Zacarías 7:9 en adelante dice: así dice Yahweh de los ejércitos: juzguen con justo juicio, y cada uno practique la bondad y la compasión con su hermano.
No defrauden a las viudas y a los huérfanos, a los pobres, ni al prosélito, ni lo traten injustamente. Y no tramen el mal en su corazón uno contra otro. Sin embargo, no quisieron obedecerme y volvieron sus espaldas rebeldes y cerraron sus oídos para no escuchar. Su corazón endurecieron como diamante para no escuchar los estatutos, las ordenanzas que Yahweh de los ejércitos había enviado por medio de su espíritu, mediante los antiguos profetas. Entonces vino una gran ira de parte de Yahweh de los ejércitos. Por cuanto los llamé y no me escucharon, de igual modo me invocarán, pero no los escucharé, declara el Señor de los ejércitos. Así que si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Tú tienes la voluntad propia para abrir tu corazón, rendirte, entregarte y ya no luchar con tus fuerzas. Porque es una realidad que muchos luchan con sus propias fuerzas. Así que en ese mismo sueño yo observaba a aquel hombre rastrillar. Pero de repente escuché una voz de una persona diciéndole a otra: ahí va un fantasma. Al escuchar yo aquello dije: la sangre de Cristo tiene poder. Y empecé a acercarme a donde se encontraban aquellas personas. Era como un galerón lleno de leña. Y miraba que había una pared como de unos 50 de alto. Así que aquellas personas estaban levantando como unos contenedores. Bueno, o por lo menos estaban intentando levantarlos. A pesar de que aquellos contenedores no eran tan grandes, sino más o menos como una carretilla, estaban excesivamente llenos de leña. Y yo miraba que aunque ponían toda su fuerza para tratar de alzarlos, no podían, no lo lograban. Eran como demasiado pesados. De repente logré llegar hasta ellos. Entonces miré que a pesar de lo pesado que se veían los contenedores, ahora eran ligeros y finalmente pudieron alzarlos y voltearlos del otro lado. Esta otra parte del sueño significa que oremos por las personas para que se aligeren sus yugos. Miren, estos yugos pueden ser de pecado, pueden ser de luchas, problemas, dificultades, tiempos difíciles, dolor, sufrimiento, falta de sabiduría. Y son personas que solamente están luchando solo con sus fuerzas. Pero nosotros debemos de orar para que ellos tengan la gracia de conocer a Dios. En Jeremías 27:2 dice: así ha dicho Yahweh, hazte un yugo y coyundas y colócalos en tu cuello. Muchas personas van por el mundo con todo tipo de situaciones que se les vuelve un yugo demasiado pesado de llevar, que los asfixia, que los enferma, que los va destruyendo poco a poco. En Mateo 11 del 28 al 30 dice: vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán reposo para sus almas, porque mi yugo es placentero y ligera mi carga. Es una realidad que muchas de las situaciones en las que nos hemos involucrado es porque hemos tomado decisiones irresponsablemente, sin pensar en las consecuencias. En Jeremías 31:30 dice: porque cada quien será responsable de sus propios actos.
En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. Para tomar decisiones necesitamos sabiduría. Y es una realidad que Dios se la brinda a quien se la pida. Hoy el mundo está de cabeza porque le dimos la espalda a Dios. Y esto ha traído todo tipo de situaciones que vemos con tanta constancia en las noticias, en medio de nuestras familias, ya sea en nuestros matrimonios, o sea, matrimonios destruidos, en adulterio, pasando cualquier tipo de situación, conflictos, etc. Hijos rebeldes, contumaces, porque no los hemos guiado en los caminos de Dios. En la sociedad ocurriendo todo tipo de crímenes, en el gobierno habiendo todo tipo de corrupción, y en nuestros corazones que están a veces tan endurecidos como un diamante, sin querer reconocer la responsabilidad de nuestros actos, como padres, madres, hijos, hijas, familia o comunidad. Hemos sido negligentes a la hora de tomar decisiones y tratamos de minimizar el pecado. La alarma de la conciencia en nuestro interior se ha apagado. Y cuando tú vives en pecados repetitivos, ya no está para encenderse y decirte que pienses 2 veces antes de actuar. Muchos tienen en su mente estas palabras: no pasa nada. Yo te recomiendo leer Deuteronomio desde el capítulo 27, 28, 29 y 30 completos. Y entenderás por qué muchas cosas marchan mal en tu vida. En Deuteronomio 30, 19 dice: hoy pongo por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Por tanto, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Dios y obedeciendo su voz y apegándote a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Yahweh juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te habría de dar. Tomar la decisión de escoger la vida o la muerte, las bendiciones o las maldiciones. Elegir es parte de tu responsabilidad. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: no se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy.